El abrazo de mi yerno, el esposo de mi hija, fue tan inesperado como desconcertante. Su cuerpo temblaba, y podía sentir la humedad de sus lágrimas empapando mi blusa. Era raro ver a un hombre como él, siempre tan fuerte y seguro, derrumbarse de esa manera, como si todo lo que conocía se estuviera desmoronando frente a sus ojos. Lo envolví con mis brazos, y mis dedos acariciaron suavemente su cabeza, intentando transmitirle consuelo, pero en lo profundo, sentí una punzada de algo más. No era solo lástima, era un sentimiento extraño, uno que me hizo estremecerme. El calor de su cuerpo junto al mío despertaba en mí sensaciones que hacía tiempo creía haber olvidado. Una chispa, que me esforcé en apagar de inmediato. Tranquilo, yerno, ya verás que las cosas se van a arreglar, susurré, tratando de que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. Las palabras apenas salieron de mis labios cuando él, sin apartarse de mi hombro, dejó escapar un sollozo que resonó en la quietud de la habitación. El silencio que nos rodeaba era casi insoportable, roto solo por su llanto y mi respiración acelerada. Pero, como, suegra, balbuceó levantando su rostro lo suficiente para que nuestros ojos se cruzaran, los suyos llenos de desesperación. Ella ya puso los ojos en otro, y seguramente ya le dio aquello también. Sus palabras me golpearon como un latigazo. Pude ver la humillación, el dolor crudo que emanaba de cada sílaba. La idea de que mi hija entregara el tesoro a otro hombre, dejaba a su marido en un abismo de incertidumbre, y eso me causó un nudo en el estómago. Pero lo que más me estremeció fue la franqueza con la que lo dijo, como si ya no quedara espacio para la vergüenza, solo un vacío en el que nadaba la desesperación. El esposo de mi hija continuó y dijo, porque hasta hoy he contado los días, y hace ya mucho que ella y yo nada de nada. Mi mano, que aún descansaba sobre su cabeza, pareció congelarse. Sus palabras abrieron una grieta en mi interior, un eco de mis propios recuerdos, de mis propias frustraciones no dichas. Sabía exactamente lo que significaba sentir ese vacío, esa distancia fría que poco a poco se convierte en un abismo insalvable entre dos cuerpos que una vez compartieron intimidad. Intenté mantener la compostura, pero una parte de mí, muy en el fondo, sentía empatía por ese dolor. Porque lo conocía y lo había vivido. Y tal vez por eso, aquel escalofrío recorrió mi espalda cuando lo sentí tan cerca, tan vulnerable. Mi querido yerno, comencé de nuevo, intentando que mi tono sonara comprensivo, pero a la vez manteniendo cierta distancia. No podía permitirme pensar más allá de lo que era apropiado. Todo matrimonio pasa por momentos difíciles, y sé que esto te parece insuperable ahora, pero él no me dejó terminar, se apartó ligeramente y mirándome con una mezcla de súplica y derrota. No es solo eso, suegra, ya ni siquiera se molesta en disimular. La veo, sé que hay alguien más, y duele como no te imaginas. El dolor en su voz me rompió el corazón, pero la cercanía de su cuerpo, su desesperación, despertaron algo en mí que no debía estar ahí. Era como si en ese instante, en ese abrazo compartido por el dolor, nuestras almas se encontraran en una encrucijada peligrosa. Sabía que tenía que decir algo que lo calmara, que lo alejara de esa espiral de angustia, pero mis palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Solo nos quedamos ahí, en ese momento cargado de una tensión que nunca debería haber existido, pero que era innegable. Algo había cambiado entre nosotros, algo que ambos sentíamos, aunque ninguno de los dos lo mencionara en voz alta. Las cosas se van a arreglar, repetí, pero esta vez ni siquiera yo estaba convencida de ello. Me preguntaba si lo que estaba sintiendo era simplemente el reflejo de su vulnerabilidad, o si había algo más profundo y oscuro dentro de mí que se había activado al verlo tan destrozado. Lo que comenzó como un simple consuelo para el esposo de mi hija, ahora se sentía como una prueba para mi propia moralidad. Vi cuando mi hija entró seguida de su esposo, y la puerta de su habitación se cerró con un leve crujido, como un eco que resonaba en mi pecho. El ambiente estaba denso, cargado de ese calor sofocante que te asfixia hasta en la más mínima tarea. El ventilador en el salón solo movía aire caliente, como si se burlara de mi deseo de frescura. Decidí preparar un fresquito para mi hija, pensando que tal vez necesitaría un pequeño alivio después de su jornada. Era un gesto rutinario, pero con el que siempre lograba sentirme útil, conectada con ella. Aunque algo en la forma en que había cerrado la puerta me había inquietado.
Además quería saber exactamente qué es lo que con ellos estaba pasando. El reloj marcaba las 8 de la noche cuando me acerqué a la puerta de su habitación. Estaba a punto de tocar, sosteniendo el vaso entre las manos, cuando escuché la voz de mi yerno cortante, como un látigo en la oscuridad. Dime quién es él y por qué te escribe y te manda esas fotos así. Mi corazón dio un vuelco, e instintivamente retrocedí pegándome a la pared. El sonido de mi respiración me pareció ensordecedor, pero no pude evitar aguzar el oído. Sentí como mi piel se erizaba mientras esperaba la respuesta de mi hija. Un silencio tenso invadió el pasillo, roto solo por el leve zumbido del ventilador que parecía no cesar nunca. Pero hasta este punto, aún no sabía que yo terminaría de esta manera con mi yerno. No, cariño, dijo mi hija finalmente, con una voz apenas perceptible, como si quisiera escapar de la confrontación. No es lo que tú piensas. Es solo un grupo de amigos, a veces nos mandamos cosas como bromas. Hubo una pausa, un silencio que pesaba más que las palabras. ¿Y dónde está la broma en estas fotos?, respondió él, y su voz temblaba de furia contenida. Porque a mí no me causan ninguna gracia. Con razón ahora te niegas, y siempre dices que estás cansada, qué poca vergüenza tienes. Podía imaginar su rostro enrojecido, los ojos fijos en los de ella, buscando algo, cualquier señal que confirmara sus peores temores. Mi respiración se aceleró, el vaso frío en mis manos empezaba a calentarse, pero no podía moverme. Es cierto, continuó él, y su voz se quebró, quizás lo que gano no es suficiente para darte todo lo que quieres. Pero recuerda que cuando decidimos estar juntos, dijimos que lo material no era lo importante. Dijimos que lo que tú y yo sentíamos lo era todo. Sentí un nudo en el estómago al escucharlo, pero no me atreví a moverme. No quería interrumpir, pero tampoco podía marcharme sin más. Me preocupaba mi hija, aunque también algo dentro de mí me hacía sentir cómplice de su silencio, de su ocultación. Pero también entendía a mi yerno y hasta cierto punto, quería ser consuelo para él. Y no es nada, cariño, repitió mi hija, esta vez con una mezcla de ansiedad y exasperación. Son cosas tontas, esas fotos son montajes que hacen en la empresa. No deberías tomártelo así, montajes, dijo él. Entonces, ¿por qué te preguntas si te gustó lo de hoy? Y viéndote bien, tú traes el pelo mojado, su voz se endureció aún más. Ya te dije que no es nada, mejor voy a ir a la cocina, porque tengo hambre. Y préstame mi teléfono, por favor. Y no sé por qué tomaste mi teléfono, se defendió ella con su tono ahora más afilado. Ni siquiera eso respetas, debes saber que merezco mi privacidad. Me quedé helada y sentí la urgencia de retroceder antes de que me vieran. Caminé lentamente hacia mi habitación, y el eco de sus voces aún resonaba en mis oídos. Cada palabra se incrustaba en mi mente, como fragmentos de una conversación que desearía no haber escuchado. Mi mano temblaba levemente cuando abrí la puerta de mi cuarto, dejé el vaso en la mesita de noche, aún llena pero ya inútil. Cerré la puerta tras de mí, apoyando mi espalda contra ella, intentando recuperar la compostura. Mi mente estaba nublada, un torbellino de emociones se agitaba en mi interior, preocupación, miedo, y una tristeza profunda que no sabía cómo gestionar. La desconfianza, el reproche, las palabras ásperas entre ellos se filtraban por las paredes como un veneno lento y silencioso. Me pregunté si debía intervenir, si era mi lugar entrar en ese conflicto, pero al mismo tiempo, la fragilidad de sus voces me hacía dudar. Apagué la luz de mi habitación y bajé el volumen del programa que tenía en la televisión. La pantalla iluminaba levemente el espacio, un destello azul parpadeante que apenas lograba combatir la oscuridad que se adueñaba del cuarto. El silencio se coló en el ambiente, dejando espacio para mis pensamientos que como fantasmas, comenzaron a rondar en mi mente. Me resultaba imposible no pensar en lo que había escuchado antes, en las confesiones de mi yerno sobre la traición de mi hija. ¿Cómo era posible? Él es un buen hombre, lo había demostrado una y otra vez. ¿Cómo mi hija, mi propia sangre, podía hacerle algo así? Sentí un peso en el pecho al recordar lo que me había contado. No era solo la traición lo que dolía, sino el silencio con el que él había cargado ese sufrimiento. Me pregunté cómo estaría en ese momento. Lo veía perdido, igual que yo lo estuve cuando mi esposo me traicionó.
Una traición es como un veneno lento, que va consumiendo todo a su paso. Te arranca la confianza, la fe, la calma. Pero aún sabiendo todo esto, después de haber vivido en carne propia todo esto, ya sabrás lo que hice. El reloj seguía su curso, indiferente al torbellino de emociones que me golpeaba. Vi la hora, 12:30 de la noche. Estaba cansada, el sueño comenzaba a pesar sobre mis párpados, pero la inquietud no me dejaba encontrar paz. Me giré para acomodarme en la cama, buscando algo de comodidad, cuando escuché pasos. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero los pasos no se desvanecían. Se acercaban, resonaban con más claridad, más próximos. Y se detuvieron justo frente a mi puerta. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Contuve la respiración y mis manos temblaban levemente. Me incorporé en silencio, deslizándome fuera de la cama con movimientos suaves, tratando de no hacer ningún ruido. Con sigilo, caminé hacia la ventana, apartando apenas un borde de la cortina. La luz de la luna iluminaba el pasillo y ahí, parado en la penumbra, vi a mi yerno. Mi corazón comenzó a latir de manera descontrolada, una sensación que no sabía si era de miedo, ansiedad o algo más. Algo desconocido. Escuché su voz, baja, casi un susurro. Suegra, por favor, abra un momento. La simple petición provocó que el aire se me atascara en la garganta. No sabía si debía hacerlo, si debía abrir la puerta. Pero algo me empujó, una fuerza invisible que me arrastraba a actuar. Me acerqué y pegué mi espalda a la puerta, escuchando su respiración del otro lado. ¿Qué te pasa?, murmuré con mi voz apenas audible. Me pasa de todo, respondió, y la tristeza en su voz me desgarró por dentro. Necesito hablar con alguien. Tomé una decisión antes de poder analizarla demasiado. Abrí la puerta, despacio, lo suficiente para que él pudiera entrar. Se deslizó dentro del cuarto con una mezcla de desesperación y alivio. Lo miré a los ojos, aquellos ojos que ahora estaban vacíos, cargados de dolor y rabia contenida. No hubo más palabras. Algo en el ambiente cambió, una energía que no podía explicar, un silencio pesado y cargado que reemplazó cualquier intento de conversación. Nos quedamos allí, mirándonos en la oscuridad, sin saber qué decir ni cómo actuar. Pero entonces, algo sucedió, no fue premeditado, no fue planeado, pero ocurrió. Mi yerno se acercó, y sin siquiera darnos cuenta, los límites que existían entre nosotros comenzaron a desaparecer. No hubo resistencia, no hubo culpa en ese momento, solo un impulso que parecía inevitable, como si el mismo tiempo se hubiera detenido para permitirnos todo eso. El silencio fue nuestro único lenguaje, las palabras sobraban, eran inútiles. Su cuerpo y el mío se comunicaban de maneras que ni siquiera nuestras mentes entendían. Sentía sus manos, y su aliento cerca del mío, y en ese instante, el peso de todo lo que habíamos vivido, él con mi hija y yo con su padre, se desvaneció. No era amor, no era pasión, sino una mezcla dolorosa de soledad y desesperación. La mañana nos sorprendió, bañando la habitación con su luz implacable, como si quisiera revelarnos lo que habíamos hecho. Me quedé ahí inmóvil, mirando el techo mientras mi yerno seguía a mi lado. No había palabras que pudieran arreglar lo que había pasado. Sabía que había cruzado una línea, una de la que no podía volver. Y aunque mi hija seguía ignorando lo que pasaba entre nosotros, el vínculo que había creado con mi yerno no se había roto. Hoy en día ya no necesita tocar a mi puerta. Sabe que puede entrar cuando quiera. Ya no hay vergüenza ni titubeos, solo un pacto silencioso que nos envolvía, una sombra que se había instalado en nuestras vidas. Y cada vez que lo veo, cada vez que escucho sus pasos acercarse de nuevo por el pasillo, sé que el ciclo continuará, y que no hay forma de detenerlo y no queremos. Yo nunca imaginé que llegaría a esto y mi hija no menos. Mi yerno no se fue, y mi hija sigue con quien la descubrió mi yerno, pero él hace como que no pasa nada. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.